El Madrid cerca de fichar a Konaté. Alexis Mac Allister vuelve a ser un gran objetivo de Florentino para el Madrid y a Haaland humilla al Barça y por fin puede aterrizar en el Bernabéu. Atención, madridistas, porque arrancamos fuerte el vídeo de hoy. Ojito a lo que se está cocinando en los despachos del Real Madrid, porque Florentino no descansa, porque en Concha Espina no se duerme y porque cuando el Madrid huele una debilidad en la plantilla, actúa. Y esta vez el foco está clarísimo: la defensa. El club se ha mirado al espejo, ha hecho autocrítica y ha llegado a una conclusión que muchos en la grada ya venían diciendo desde hace tiempo. Hace falta un central de primer nivel, un central hecho, fuerte, con jerarquía, preparado para noches grandes y para sostener al equipo cuando la presión aprieta de verdad. Y aquí es donde vuelve a escena un nombre que no es nuevo para el madridismo, un nombre que ya sonó, que ya estuvo encima de la mesa y que ahora regresa con más fuerza que nunca. Ibrahima Konaté. Sí, ese Konaté. El central francés del Liverpool. El mismo que muchos veían como una oportunidad de mercado hace meses y que ahora vuelve a colocarse en la pole para reforzar la zaga blanca. En el Real Madrid han estado estudiando el mercado con lupa. Se han valorado perfiles, se han tanteado entornos y se han analizado situaciones contractuales. Dayot Upamecano gustaba, Marc Guéhi también estaba en la lista, pero al final el nombre que vuelve a ganar peso es el de Konaté. ¿Casualidad? Para nada. Es una decisión meditada, estratégica y muy del estilo florentino. Konaté termina contrato con el Liverpool al final de la temporada. Y esto, en el Madrid, no pasa desapercibido. Aquí ya sabemos cómo funciona esto. Si un jugador de ese nivel entra en último año de contrato y no renueva, se encienden todas las alarmas en Chamartín. Porque el Real Madrid no ficha por impulso, ficha por oportunidad. Y esta lo es. Hablamos de un central potente, rápido, con experiencia en partidos grandes, curtido en una de las ligas más exigentes del mundo y acostumbrado a competir al máximo nivel europeo. Un central que no se arruga, que va fuerte al choque y que tiene físico para dominar el área propia durante muchos años. Vamos, lo que le gusta al Bernabéu. Lo que la afición reclama cuando llegan las noches de Champions y el rival aprieta. Desde el entorno del club se tiene claro que Konaté está preparado para dar el salto definitivo. No sería una apuesta a futuro sin garantías, sería una incorporación para rendir desde el primer día. Y eso, madridista, en un contexto de máxima exigencia, vale oro. Aquí no se viene a aprender, se viene a ganar. Además, hay un detalle clave que refuerza esta operación. El Real Madrid ya ha movido ficha. No es humo, no es rumor vacío. Ya ha habido contactos con el jugador y con su entorno. Se ha preguntado directamente por su situación, por sus planes, por su predisposición a cambiar Anfield por el Santiago Bernabéu. Y cuando el Madrid pregunta, es porque hay intención real. Konaté, por ahora, ha rechazado varias ofertas de renovación del Liverpool. Y esto dice mucho. Dice que escucha, dice que valora escenarios, dice que no cierra puertas. Y cuando aparece el Real Madrid en el horizonte, ya sabemos cómo cambia la película. Porque una cosa es renovar con tu club actual y otra muy distinta es decir no cuando te llama el Madrid. Aquí entra en juego la famosa estrategia Florentino. La misma que ya vimos en otras operaciones recientes. Trabajar con tiempo, adelantarse, dejar los deberes hechos antes de que termine la temporada. En el Madrid no quieren llegar al verano con prisas ni con subastas descontroladas. Quieren llegar con los fichajes encarrilados, con las decisiones tomadas y con el proyecto claro. Y ojo, porque esto también manda un mensaje al vestuario y a Europa. El Real Madrid no se conforma. El Real Madrid no se queda quieto. El Real Madrid quiere seguir mandando. Reforzar la defensa no es un capricho, es una necesidad competitiva. Y Konaté encaja como un guante en esa idea. Ahora te pregunto a ti, madridista, mientras escuchas esto. ¿Te gusta Konaté para el Real Madrid? ¿Crees que es el central que necesita el equipo para dar un salto de seguridad atrás? ¿O apostarías por otro perfil? Porque el debate está servido, la operación está viva y lo que pase en las próximas semanas puede marcar el futuro de la defensa blanca. De momento, el entorno del jugador guarda silencio. No hay respuesta oficial, no hay desmentidos, no hay cierre de puertas. Y eso, en este tipo de operaciones, suele ser buena señal para el Madrid. Muy buena señal. Y ahora, madridistas, vamos un poco más allá, porque el posible fichaje de Ibrahima Konaté no se puede analizar solo como un movimiento aislado. Esto forma parte de algo mucho más grande. Forma parte de la idea que tiene el Real Madrid de cómo debe competir en los próximos años. Aquí no se improvisa. Aquí cada pieza encaja en un puzzle que Florentino y la dirección deportiva llevan tiempo diseñando.
El Real Madrid sabe que las grandes temporadas se construyen desde atrás. Que las Copas de Europa no se ganan solo marcando goles, sino sabiendo sufrir, sabiendo resistir y teniendo centrales que no se descomponen cuando el rival te encierra. Y ahí es donde Konaté gana todavía más peso. Porque no es solo físico, no es solo potencia. Es mentalidad competitiva. Es carácter. Es experiencia en escenarios hostiles. El francés ha vivido noches de máxima tensión en la Premier League, ha jugado eliminatorias europeas con el foco encima y ha demostrado que no se esconde. Y eso, en el Bernabéu, es fundamental. Aquí el escudo pesa, la camiseta aprieta y no todos están preparados para soportarlo. Konaté, por perfil y recorrido, parece hecho para ese contexto. En el club valoran mucho su capacidad para corregir en campo abierto, algo clave en un equipo que juega muchos metros adelantado. También su contundencia en el juego aéreo, un aspecto que se ha señalado como mejorable en determinados momentos. Y además, su edad. No estamos hablando de un central veterano al final de su carrera, sino de un futbolista en plena madurez, con margen de mejora y con varios años al máximo nivel por delante. El hecho de que termine contrato lo convierte en una oportunidad estratégica. El Real Madrid no quiere entrar en locuras económicas innecesarias. Prefiere invertir bien, elegir el momento adecuado y adelantarse al mercado. Si Konaté llega libre o por una cantidad controlada, la operación sería vista internamente como un golpe maestro. De esos que luego se explican solos con el paso del tiempo. Y aquí hay otro detalle que no se puede pasar por alto. El Liverpool atraviesa un momento de transición. Cambios en el proyecto, dudas en algunas renovaciones y decisiones importantes por tomar. El Madrid, siempre atento, sabe que esos contextos generan grietas. Y por ahí se cuelan las grandes operaciones. No es casualidad que el interés se reactive justo ahora. Desde la grada, muchos aficionados coinciden en una cosa. El Real Madrid necesita un central fiable, que dé tranquilidad, que mande y que permita al equipo jugar con más seguridad. Konaté encaja en ese retrato. No es un fichaje mediático de portada fácil, pero sí un fichaje de esos que luego la afición agradece cuando llegan los partidos grandes. Además, hay una sensación clara en el entorno blanco. El Madrid no quiere esperar a que el mercado explote. Quiere actuar antes. Quiere cerrar perfiles clave y evitar guerras de ofertas en verano. Por eso los contactos ya se han producido, por eso el nombre de Konaté vuelve a escena y por eso esta operación no es un simple rumor más. Ahora bien, como siempre, la última palabra la tendrá el jugador. Tendrá que decidir si quiere seguir en Anfield o si siente que ha llegado el momento de dar el salto definitivo. Y ahí es donde entra el factor Real Madrid. Porque cuando el Madrid llama, no llama dos veces. Y muchos futbolistas lo saben. La afición, mientras tanto, observa, debate y opina. Algunos ven en Konaté al central ideal. Otros prefieren seguir explorando el mercado. Pero lo que está claro es que el club se mueve y que la defensa no va a quedar igual la próxima temporada. Y ahora te lanzo la pregunta directa, madridista. ¿Te ilusiona la llegada de Konaté al Real Madrid? ¿Crees que es el central que necesita el equipo para volver a mandar en Europa? Si te ha gustado esta noticia, deja tu like, suscríbete al canal y escribe tu opinión en los comentarios, porque queremos leer a la afición merengue. Seguimos con el vídeo, madridistas, porque si la defensa es una prioridad clara en los despachos del Real Madrid, el centro del campo es directamente una obsesión. En Concha Espina lo tienen clarísimo. Para volver a dominar los partidos grandes, para controlar los tempos y para imponer respeto en Europa, hace falta dar un salto de calidad en la sala de máquinas. Y ahí aparece un nombre que vuelve a ponerse encima de la mesa con fuerza, un nombre que genera debate, ilusión y también muchas preguntas. Alexis Mac Allister. Sí, el argentino del Liverpool vuelve a colarse en la agenda blanca. Y no es casualidad. El Real Madrid está en plena reconfiguración del centro del campo, analizando perfiles, escenarios y posibles movimientos que pueden marcar una época. No se trata solo de fichar por fichar, sino de acertar. De traer a alguien que entienda el juego, que compita, que sepa cuándo acelerar y cuándo pausar. Y en ese retrato, Mac Allister encaja bastante más de lo que algunos creen. En el club blanco gusta su inteligencia táctica, su lectura del juego y su capacidad para adaptarse a distintos contextos. No es un centrocampista rígido, no es un jugador de una sola función. Puede organizar, puede presionar, puede llegar desde segunda línea y puede sostener el ritmo cuando el partido se vuelve loco. Eso, en un equipo como el Real Madrid, se valora muchísimo. Además, hablamos de un futbolista acostumbrado a la presión. Campeón del mundo, protagonista en escenarios exigentes y con personalidad para asumir responsabilidades. No es un chico que se esconda cuando la pelota quema.
Y eso, madridista, aquí pesa más que cualquier estadística bonita. Ahora bien, sacarlo de Liverpool no es sencillo. Anfield no es un sitio donde regalen a sus estrellas. Pero aquí viene el giro interesante de esta historia. Por primera vez, desde Inglaterra se empieza a filtrar que el Liverpool estaría dispuesto a escuchar propuestas por Alexis Mac Allister. Algo que hace unos meses era impensable. ¿Por qué ahora? Porque el mercado se mueve, porque los proyectos evolucionan y porque todo depende del contexto. Y el contexto, en este caso, tiene nombre propio. Aurelien Tchouaméni. El Liverpool lleva tiempo siguiendo al francés. Le gusta su perfil, su físico, su capacidad defensiva y su margen de crecimiento. En la Premier League ven en él un centrocampista ideal para ese fútbol intenso y directo. Y aquí es donde surge la idea que ya está dando que hablar en media Europa, un posible intercambio. Desde Inglaterra deslizan una propuesta clara. Mac Allister solo saldría de Anfield si el Real Madrid acepta incluir a Tchouaméni en la operación. Un trueque de alto nivel, de esos que no se ven todos los días y que obligan a pensar muy bien cada paso. Porque aquí no estamos hablando de piezas secundarias, estamos hablando de jugadores clave. En el Real Madrid, este escenario genera división. Por un lado, Mac Allister gusta. Convence su perfil, su experiencia y su capacidad para darle sentido al juego. Por otro, Tchouaméni se ha consolidado como un pilar del equipo. Tras momentos complicados, críticas y aquella famosa pitada en el Bernabéu, el francés dio un paso al frente. Se hizo fuerte, asumió galones y se convirtió en uno de los jugadores más fiables en el trabajo defensivo. Y aquí entra el dilema madridista. ¿Tiene sentido sacrificar a un futbolista que ya está adaptado, que ha superado la presión y que entiende lo que significa jugar en el Real Madrid? ¿O es el momento de asumir riesgos y buscar un perfil diferente que aporte otra cosa al centro del campo? En el club saben que no es una decisión menor. Cambiar una pieza por otra puede alterar el equilibrio del equipo durante años. Por eso, el debate es profundo, largo y muy analizado. No se trata solo de quién es mejor jugador, sino de quién encaja mejor en el proyecto que se quiere construir. También hay dudas sobre el momento actual de Mac Allister. En Liverpool, su rendimiento ha sido irregular. No ha tenido el impacto que muchos esperaban y eso ha generado cierto run-run en Anfield. Algunos creen que necesita un cambio de contexto para volver a su mejor versión. Y ahí es donde el Real Madrid aparece como una opción ideal. Porque cuando un jugador tiene talento y carácter, el Bernabéu puede potenciarlo o devorarlo. Desde la grada blanca, las opiniones están divididas. Hay quien ve en Mac Allister al centrocampista que puede ordenar el juego y darle pausa al equipo. Otros defienden que Tchouaméni no se toca, que es presente y futuro del Madrid y que no se debe debilitar una posición para reforzar otra. Y tú, madridista, mientras escuchas esto, seguro que ya te estás posicionando. Porque este tipo de operaciones no dejan indiferente a nadie. Es fútbol de despacho, sí, pero también fútbol de emociones, de identidad y de proyecto. La historia está lejos de cerrarse. El mercado apenas empieza a moverse, las conversaciones son preliminares y las decisiones finales llegarán más adelante. Pero una cosa está clara, el nombre de Alexis Mac Allister vuelve a estar sobre la mesa del Real Madrid. Y cuando eso pasa, nada es casualidad. La posible operación que involucra a Alexis Mac Allister y Aurelien Tchouaméni no es solo un simple movimiento de mercado. En el Real Madrid se interpreta como una decisión estratégica que puede marcar el rumbo del equipo en los próximos 5 o 6 años. Por eso, en los despachos no hay prisa, no hay filtraciones innecesarias y no hay impulsos. Aquí se estudia todo con lupa, porque cada error en el centro del campo se paga caro, especialmente en Europa. Florentino Pérez y su equipo tienen claro que el actual proyecto está entrando en una fase decisiva. Los veteranos ya no sostienen el ritmo de antes y los jóvenes, aunque brillantes, todavía necesitan perfiles que los equilibren. El Real Madrid no quiere repetir errores del pasado, cuando se apostó por nombres que no encajaron o se desarmó una estructura que ya funcionaba. Y en ese análisis profundo, Tchouaméni parte con ventaja. El francés ha pasado por todo desde que llegó. Expectativas altísimas, comparaciones injustas, críticas feroces y una presión que no todos soportan. Él sí la soportó. Aguantó, trabajó en silencio y terminó dándole la vuelta a la situación. Hoy es un jugador respetado en el vestuario, importante para el entrenador y valorado por la afición que sabe reconocer al que no se rinde. Eso pesa muchísimo. En el Real Madrid se valora tanto el talento como el carácter. Y Tchouaméni ha demostrado que tiene ambas cosas. Es un futbolista que entiende su rol, que no exige focos y que aparece cuando el equipo lo necesita. Sacarlo del proyecto no sería una decisión sencilla ni popular dentro del club. Por eso,
la opción de incluirlo en una operación de intercambio genera muchas dudas internas. No porque Mac Allister no guste, sino porque el coste emocional y deportivo puede ser demasiado alto. El argentino es un futbolista elegante, inteligente y con una lectura del juego sobresaliente, pero también es cierto que no es un perfil defensivo puro. Su llegada obligaría a reajustar piezas, a cambiar automatismos y a modificar equilibrios que hoy funcionan. Además, en el Real Madrid existe una máxima muy clara: no se refuerza a un rival directo europeo si no hay una ganancia clara y contundente. Y aquí entra otro factor clave. El Liverpool, al pedir a Tchouaméni, no solo busca mejorar su plantilla, sino también debilitar a un competidor directo en la Liga de Campeones. Eso en Valdebebas no pasa desapercibido. El club blanco sabe que, si entrega a Tchouaméni, está reforzando a un gigante europeo con el que se puede cruzar en cualquier momento. Y eso obliga a pensar dos veces cualquier paso. No se trata solo de fichar bien, sino de no regalar ventajas estratégicas. Por otro lado, también existe una lectura positiva. Mac Allister podría aportar algo que hoy el equipo no tiene de forma constante: pausa con balón, claridad en la salida y capacidad para ordenar al equipo cuando el partido se rompe. En encuentros grandes, cuando el rival presiona alto y el ritmo se vuelve caótico, ese tipo de jugador marca diferencias. Algunos dentro del club creen que el argentino podría potenciar a los jóvenes, liberar a Jude Bellingham de ciertas tareas y ofrecer una alternativa táctica muy interesante. Pero incluso esos defensores de su fichaje coinciden en una cosa: solo tendría sentido si no implica sacrificar una pieza clave como Tchouaméni. Y aquí es donde el Real Madrid marca su postura. Según el entorno del club, la idea de un intercambio directo no convence. Si Mac Allister llega a vestir de blanco, sería mediante una operación independiente, nunca como moneda de cambio por uno de los pilares del proyecto. Esa es la línea roja que, a día de hoy, no se quiere cruzar. Esto no significa que el interés desaparezca. Al contrario. El nombre de Mac Allister sigue en la lista, se sigue su evolución y se analizan escenarios futuros. Pero el mensaje es claro: el Real Madrid no va a desarmarse para reforzarse. Aquí se construye sumando, no intercambiando certezas por incógnitas. Desde la grada, el debate está servido. Hay madridistas que sueñan con ver al argentino en el Bernabéu, dirigiendo el juego con personalidad y clase. Otros defienden que Tchouaméni representa el tipo de futbolista que define al Real Madrid moderno: fuerte, competitivo y con mentalidad ganadora. Y tú, que estás siguiendo esta noticia, seguro que ya tienes una opinión formada. Porque este no es un fichaje más, es una decisión de proyecto, de identidad y de futuro. El tipo de decisión que separa a los clubes grandes de los que improvisan. El mercado todavía dará muchas vueltas, aparecerán nuevos nombres y se caerán otros. Pero lo que está claro es que el Real Madrid no va a moverse por presión externa ni por rumores inflados. Si hay un movimiento, será porque encaja al 100% en la hoja de ruta marcada. Cuando en Europa se habla de Erling Haaland, hay clubes que sueñan. Y hay clubes que están en condiciones reales de convertir ese sueño en una operación histórica. Y conviene decirlo sin rodeos, sin falsas modestias y sin miedo a molestar a nadie. Hoy, el único destino verdaderamente creíble para Haaland fuera del Manchester City es el Real Madrid. Todo lo demás es ruido, humo o fantasía, especialmente cuando desde Barcelona intentan vender una ilusión que no se sostiene ni en lo deportivo ni en lo económico. En el Real Madrid el nombre de Haaland nunca ha desaparecido. Nunca. Aunque no se hable públicamente, aunque no se filtre cada semana, aunque el club esté centrado en otras operaciones, la realidad es que en Valdebebas siempre ha existido la convicción de que, si algún día el delantero noruego decide salir del Manchester City, ese día solo habrá una puerta abierta de verdad, la del Santiago Bernabéu. Haaland es un futbolista hecho para el Real Madrid. No solo por sus números, que ya son históricos, sino por su mentalidad competitiva, su ambición desmedida y su obsesión por marcar época. No estamos hablando de un jugador que se conforma con ganar ligas locales o con tener buenos contratos. Estamos hablando de alguien que quiere ser recordado, que quiere dominar una era, que quiere estar en el centro del escenario mundial. Y ese escenario, le pese a quien le pese, se llama Real Madrid. Desde Inglaterra saben perfectamente que, si Haaland se mueve, el Madrid estará ahí. El Manchester City lo sabe. El entorno del jugador lo sabe. Y en Barcelona también lo saben, aunque públicamente intenten construir un relato paralelo para no quedarse fuera de la conversación. Pero una cosa es soñar y otra muy distinta es competir de verdad. El Barcelona lleva tiempo intentando vincular su nombre al de Haaland como si se tratara de una operación posible, cuando la realidad es que el club azulgrana no está ni cerca de poder asumir una operación de ese calibre. Ni por salario, ni por traspaso, ni por estructura deportiva, ni por estabilidad institucional.
Pretender convencer a Haaland con promesas vacías mientras se siguen haciendo malabares económicos no deja de ser un ejercicio de autoengaño. En cambio, el Real Madrid juega en otra liga. Aquí no hace falta vender proyectos imaginarios ni futuros hipotéticos. Aquí se habla de hechos. De títulos. De noches europeas. De un estadio que intimida, de una camiseta que pesa y de una historia que exige grandeza inmediata. Haaland no tendría que esperar a que el proyecto crezca. El proyecto ya está hecho. Solo tendría que llegar y liderarlo. Además, hay un factor que en Madrid se valora mucho y que encaja a la perfección con Haaland: el momento. El noruego ha ganado prácticamente todo en Inglaterra. Ha marcado goles de todas las formas posibles. Ha batido récords que parecían intocables. Y como les ocurre a los grandes depredadores del área, llega un punto en el que necesitan un nuevo reto para seguir alimentando esa ambición insaciable. España aparece ahí como el siguiente paso natural. Y dentro de España, seamos serios, solo hay un club que puede ofrecerle lo que busca. El Real Madrid le ofrece impacto global, continuidad competitiva, estabilidad institucional y, sobre todo, la posibilidad de escribir su nombre junto al de los más grandes delanteros de la historia del fútbol. En el Bernabéu nadie se engaña. Fichar a Haaland no sería una operación sencilla. El Manchester City no lo regalaría y exigiría cifras muy elevadas. Pero también saben que, si hay un club capaz de afrontar una operación así sin hipotecar su futuro, ese club es el Real Madrid. Aquí no se improvisa. Aquí se planifica. Y cuando se decide ir a por una superestrella, se va con todo. Mientras tanto, desde Barcelona se aferran a la idea de que el deseo del jugador por jugar en España podría abrirles una rendija. Pero confunden el país con el club. Querer jugar en España no significa querer jugar en cualquier sitio. Significa querer jugar donde realmente se compite por todo, todos los años. Y eso, hoy por hoy, solo lo garantiza el Real Madrid. Haaland no es un futbolista para reconstrucciones eternas ni para proyectos en pañales. Es un jugador para equipos hechos, para vestuarios ganadores y para entrenadores que saben gestionar estrellas. Y en ese contexto, el Madrid vuelve a marcar la diferencia frente a un Barcelona que todavía busca estabilidad y que sigue más pendiente de cuadrar cuentas que de construir un equipo temible en Europa. Por eso, en el entorno madridista hay una idea cada vez más clara: si Haaland sale del Manchester City, no será para experimentar. Será para dar el salto definitivo. Y ese salto, por lógica deportiva, histórica y económica, apunta directamente al Real Madrid. La pregunta no es si el Barcelona puede soñar con Haaland. La pregunta real es cuándo llegará el momento en el que el Real Madrid decida mover ficha. Porque cuando el Madrid decide, el mercado cambia, los relatos se caen y los sueños ajenos se convierten en frustración. La clave de todo este asunto está en un detalle que muchos intentan esquivar, pero que en el Real Madrid tienen clarísimo: Erling Haaland no va a salir del Manchester City para ir a cualquier sitio. Si decide cambiar de club, será para dar un salto histórico, no lateral. Y ahí es donde el Madrid vuelve a aparecer como el único escenario lógico y coherente para una operación de ese calibre. En Inglaterra saben que el Manchester City es un club fuerte, con músculo económico y con un proyecto consolidado, pero también saben que el ciclo de algunos jugadores no es eterno. Haaland ha cumplido objetivos, ha ganado títulos, ha marcado una época en la Premier League y ha demostrado que es el delantero más dominante del planeta. El siguiente paso no es ganar más de lo mismo, sino conquistar el escenario más exigente del fútbol mundial. Y ese escenario no está en Manchester, está en Madrid. Desde el entorno del jugador siempre se ha transmitido una idea muy clara: Haaland quiere seguir creciendo, quiere retos reales y quiere sentir que cada partido importa. Y ahí el Real Madrid ofrece algo que ningún otro club puede igualar: presión máxima, exigencia diaria y la obligación de ganar siempre. Aquí no vale quedar segundos, aquí no vale competir bien. Aquí solo vale levantar títulos. Por eso, cuando desde Barcelona intentan vender la idea de que Haaland podría acabar en el Camp Nou, en Madrid no se toma ni siquiera como una amenaza. Se toma como una muestra más de la distancia actual entre ambos clubes. Porque mientras uno habla de sueños y de rendijas, el otro trabaja en silencio, planifica a largo plazo y solo actúa cuando todas las piezas encajan. El Barcelona no puede ofrecerle a Haaland ni estabilidad deportiva, ni seguridad institucional, ni un proyecto competitivo inmediato. Y mucho menos puede ofrecerle un contexto europeo fiable. La diferencia es tan evidente que incluso fuera de España cuesta entender cómo se intenta sostener ese relato. Haaland no es un futbolista para esperar 3 o 4 años a ver si el proyecto arranca. Es un jugador para llegar y mandar desde el primer día. En el Real Madrid, además, existe un factor determinante que pesa mucho en este tipo de operaciones: la historia de los grandes delanteros.
Aquí jugaron y triunfaron figuras que marcaron generaciones. Aquí se entiende mejor que en ningún sitio lo que significa ser el 9 del Madrid. Y a Haaland, con su carácter, su físico y su mentalidad, encaja como anillo al dedo en ese papel. No se trata solo de goles. Se trata de liderazgo, de personalidad y de asumir la responsabilidad en las noches grandes. Y eso es algo que el noruego no rehúye, al contrario, lo busca. En un vestuario lleno de estrellas jóvenes y competitivas, Haaland sería el faro ofensivo, el jugador alrededor del cual se construye el ataque durante años. Desde el punto de vista económico, el Madrid también juega con ventaja. Porque si bien la operación sería muy costosa, el club blanco tiene la capacidad de afrontarla sin hipotecar su futuro. Aquí no se firman contratos imposibles ni se hacen promesas que luego hay que renegociar. Aquí se hacen números, se venden jugadores si es necesario y se mantiene una estructura saneada. Justo lo contrario de lo que ocurre en Barcelona. Y hay otro detalle que en el madridismo se comenta cada vez más: si Haaland se mueve, será porque lo decide. Y si él decide salir, querrá tener el control de su destino. No querrá subastas interminables ni proyectos dudosos. Querrá ir al sitio donde se gana, donde se compite y donde su figura puede crecer todavía más. Y ese sitio tiene nombre y apellido. Por eso, mientras en Barcelona se aferran a la esperanza y siguen vendiendo humo a su afición, en Madrid se mantiene la calma. Aquí no hace falta forzar titulares ni filtrar operaciones irreales. Aquí se sabe que el tiempo juega a favor del club. Porque cuando el Real Madrid entra en escena de verdad, el mercado se ordena solo. Haaland y el Real Madrid es una historia que todavía no ha empezado, pero que muchos saben que algún día puede escribirse. Y cuando eso ocurra, no habrá sorpresas. Habrá lógica. Habrá coherencia. Y habrá, una vez más, un golpe de autoridad del club más grande del mundo. El Barcelona puede seguir soñando. El Manchester City puede seguir disfrutándolo. Pero si algún día Erling Haaland decide cambiar de aires, solo habrá una camiseta capaz de seducirlo de verdad. Y esa camiseta es blanca. Ahora te pregunto a ti, afición merengue. ¿Crees que Haaland acabará vistiendo la camiseta del Real Madrid? ¿Te gustaría verlo liderando el ataque del Bernabéu en los próximos años? Si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete al canal y deja tu comentario, que leemos absolutamente todo. Y antes de irte, haz clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en pantalla, porque ahí seguimos hablando de la actualidad del Real Madrid sin filtros y cómo lo siente la afición.